Para realizar un proyecto de agua potable en el sistema de circuito cerrado, es necesario contar con el plano del fraccionamiento con las curvas de nivel, lo que corresponde al trazo y la configuración. Posteriormente debe realizarse el trazo de la tubería, lo cual se muestra con las líneas azules, en las cuales ya se estableció el número de crucero y la longitud de cada uno de los tramos. Una vez realizado el trazo, podemos eliminar la parte del fraccionamiento y dejar limpio el puro circuito para ver de qué se trata. En este caso, todas las tuberías están interconectadas y estas a su vez tienen su longitud correspondiente, así como el número de crucero. Después de haber realizado el circuito cerrado, se realiza el trazo de los escurrimientos lógicos, el cual me indica el flujo que debe tener todas las tuberías, y de preferencia el flujo se hace de manera que la mitad de las tuberías aproximadamente corra por la parte superior del circuito y la otra mitad pase por la parte inferior del circuito, con la finalidad de que las presiones dentro del circuito completo sea más uniforme. Una vez realizado esto, se procede a realizar lo que son la acumulación de los gastos, los cuales deben de realizarse desde el punto de alimentación, que es el punto 3, hasta el punto 11, que es el punto de equilibrio o punto más alejado. Para realizar la acumulación de los gastos, se procede en el sentido contrario a cómo se realizó el trazo de escurrimiento lógicos, partiendo desde el punto más alejado del punto de equilibrio. Para esto necesitamos realizar una tabla en la cual vamos a poner cada uno de los tramos correspondientes a los tramos del circuito, así como su longitud. Para calcular el gasto que le corresponde a cada tramo, lo que se hace es el gasto de diseño se divide entre la longitud total de la tubería, lo cual me da el Q unitario o Q mínima. Este, a su vez, multiplicado por cada una de las longitudes, me da la longitud de tramo en litros por metro por segundo en cada uno de ellos. Si se fijan, nada más es una multiplicación del gasto unitario por la longitud. A continuación, deberán acumularse los gastos utilizando la misma tabla y viendo que se realiza a partir del punto más alejado de la tubería. Los tubos que no forman parte del circuito también se consideran, para lo cual ese tramo lleva el gasto correspondiente que tiene cada uno de ellos, en este caso del 8 al 9, del 10 al 11 y del 16 al 17. También los tramos de tubería que no entran para el cálculo son los que hay intermedios, los cuales tienen el gasto del propio tramo, ya que no formarán parte del anillo, que es el de la parte exterior, y estos mismos llevan su gasto correspondiente. La acumulación se debe de hacer del punto de equilibrio hasta el punto de alimentación, que es del punto 11 hasta el punto 3 por cualquiera de los dos lados. Iniciando con el circuito, iniciamos del 11 al 8, para lo cual vemos que es el mismo gasto, es el único tramo que va a acumular. A continuación vemos del 8 al 7 o del 7 al 8, lo cual me dice que va a llevar el del propio tramo. Le ponemos que es igual a ese, le vamos a sumar el tramo del 8 al 9 y también vamos a sumar el tramo del 8 al 11, que son los tres tramos que acumularía. Ahí lo tenemos. A continuación vamos a hacer el gasto del tramo del 6 al 7. En este caso va a llevar el tramo que le corresponde del 12 al 7, así como el propio tramo, más el tramo del 7 al 8. Hacemos la suma y le ponemos ahí el resultado final. Del 5 al 6 podemos observar que le corresponde el del propio tramo más el tramo del 6 al 7. Hacemos la suma y tenemos el resultado. A continuación vamos a sumar del 4 al 5, el cual le corresponde el tramo del 4 al 5,
más del 14 al 5 más del 6 al 5. Hacemos la suma de los tres tramos y ponemos el resultado. Y finalmente llegamos al punto de equilibrio, que es el punto 3 o el punto de alimentación. En este caso va a llevar el tramo que va del 4 al 5 más el del propio tramo, que es del 4 al 3. Y anotamos el resultado. Esa fue la acumulación de gastos por un lado del circuito, desde el punto de equilibrio hasta el punto 3. Ahora procedemos en la parte inferior. Del 10 al 11 va a llevar el del 10 al 11 más del 11 al 12. Se hace la suma y lo anotamos. Del 12 al 13 va a llevar el del 13 al 12 más el del propio tramo. Del 13 al 14 va a llevar los tramos que correspondan ahí, que son los dos anteriores, el que va de arriba y el que le sigue de abajo. Ahí lo tenemos, hacemos la suma. Del 14 al 15 vamos a realizar la del propio tramo más el tramo del 13 al 14. Anotamos el resultado. A continuación del 15 al 16, el cual va a llevar el del propio tramo más el del 4 al 15 más del 14 al 15, según observamos en el croquis que tenemos del lado derecho. Finalmente corresponde al tramo del 3 al 16. El tramo del 3 al 16 le corresponde el del propio tramo más el del 16 al 17 más del 15 al 16. Lo sumamos y anotamos el resultado. A continuación, para verificar que se hizo bien la acumulación de gastos, hacemos la suma de los que llegan al punto de alimentación, que es la suma que va del 3 al 4 más el del 3 al 6. En este caso, hacemos en la parte inferior la suma del 3 al 4 más del 3 al 16 y debe darnos el gasto de diseño, que es 12.3348. Si lo analizamos, está bien realizado, en este caso nos checa. A continuación, para realizar lo que es el método de Hardy-Cross, tenemos que elaborar la siguiente tabla, en la cual vamos a anotar por un lado los tramos que van del punto de alimentación hasta el punto de equilibrio por un lado, que es la parte de arriba, y el otro del punto de alimentación al punto de equilibrio, que es del 3 al 11. Si ven, ahí tenemos de tramo en tramo. Vamos a tener la longitud correspondiente a cada uno de los tramos, así como el gasto que acumuló cada uno de ellos. Y a continuación vamos a colocar el gasto acumulado que acabamos de calcular en la tabla anterior. Por lo tanto, vamos a ponerle que el gasto acumulado de cada tramo es igual. En el primero vamos a analizar del punto de equilibrio, entonces decimos que del 3 al 4 va a ser igual, le ponemos en la celda, que va a ser igual al que acumulé del 3 al 4 de la tabla anterior. Busco la tabla anterior y ahí tenemos el acumulado del 3 al 4. Enter. A continuación le ponemos es igual al que acumulé del 4 al 5 de la tabla anterior. Ahí lo tenemos. Y así sucesivamente. Eso va a ser igual al que acumulamos de la tabla del 5 al 6. Ahí le ponemos es igual al que se acumuló en la tabla anterior del 6 al 7. A continuación vamos a colocar el que se acumuló del 7 al 8. Es igual al acumulado del 7 al 8. A continuación hacemos que es igual al acumulado del 8 al 11 de la tabla anterior. Y por el otro lado del circuito hacemos lo mismo. Del 3 al 16 vamos a poner lo que se acumuló según la tabla anterior. Del 3 al 16
lo ponemos el acumulado del 16 al 15. Después vamos al acumulado del 15 al 14. Y así sucesivamente hasta terminar la acumulación de los gastos. Una vez que ya hicimos el traspaso de los gastos acumulados, vamos a proceder a eliminar el croquis que me da la ubicación del acumulado de gastos para continuar con el método de Hardy-Cross. A continuación vamos a ver el diámetro calculado. Ese se calcula con la fórmula de la raíz es igual a 3.289 por el gasto acumulado. Coloco la fórmula y la arrastro hacia la parte de abajo. Posteriormente vamos a proceder a proponer un diámetro. Si se fijan, los dos primero puedo proponer de 6 y los demás de 4. Ahí propongo uno de 6 porque ya se pasó de 4 y los otros los puedo proponer de 4. Recuerden que el diámetro mínimo de tubería es de 4 para garantizar que no hay tanta pérdida por fricción dentro de la tubería. Los valores de K propuestos por Manning, calculados mediante la fórmula, los tenemos aquí abajo. Simple y sencillamente colocamos 18.98 para 6 pulgadas y vamos a colocar 165.05 para 4 pulgadas en los dos lados del circuito. Ahí lo tenemos. Posteriormente vamos a utilizar la fórmula de Manning, en la cual la pérdida de carga por fricción, que es la columna que continúa, se calcula con la fórmula de K por L